Buenas tardes. Bueno, primero que todo para decirle a los papás que mañana me los consientan, eh, que el Señor los guarde, que el Señor les siga dando sabiduría para dirigir el hogar que les ha regalado a cada uno, porque a cada uno les ha regalado un hogar y pues a ratos no es fácil, pero que les dé toda la sabiduría de lo alto y que el Señor siempre los esté consintiendo en todo, ¿verdad? Porque cuando uno se sienta así como a leer, a mirar la palabra, pues es una gran responsabilidad ser padre, ¿no? Entonces, que realmente encontraba yo que sean el alma del hogar. Y ustedes saben que si miramos el título de hoy, él es el alma del hogar. Y entonces si miramos, me puse a estudiar varios personajes de la palabra y a ellos les costó trabajo ser papás, ¿verdad? Porque, porque tenían, eh, pero ¿sabe qué veía yo? Que tenían siempre la dependencia de Dios, ¿sí? Tenían esa dependencia de Dios, oraban, eh, tenían y bueno, tienen el favor y la gracia del Señor, no se les olvide. Entonces, ustedes son el alma del hogar. Y algo que quiero hablar de primero, antes de poner los ejemplos, es la fidelidad de Dios con ustedes. La fidelidad de Dios con ustedes, siempre acuérdense de una cosa, siempre pensamos cuál es el propósito, para qué nos llamó el Señor. Siempre nosotros todos nos estamos preguntando eso. Pero recuerde usted que el Señor tiene un propósito con ese llamado a ser padre. ¿Mm? Entonces, papitos, a veces pueda que se pierda un poquito el propósito, que no se sepa qué es, pero recuerde siempre que el Señor te ha regalado ese propósito, ¿sí? Eh, Pide a Jesús algo que encontraba que me pareció muy bonito, que te dé de su corazón de siervo para el trabajo que tienes por delante en tu hogar. Pide a Jesús que te dé su corazón de siervo para el trabajo que tienes por delante. Y trata de evaluar bien todas las oportunidades de servicio que tienes con tu familia antes de comprometerte en otra cosa. Y trata de evaluar bien todas las oportunidades de servicio que tienes como papá, como padre de ese hogar, como esposo, antes de comprometerte en otras cosas. Eso me llamó mucho la atención porque dije yo, mire lo que el Señor tiene, el Señor tiene un propósito. No es que un día usted se enamoró, se casó y listo. No, Él tiene un propósito con ese hogar y un propósito contigo. Entonces, ¿qué otra cosita nos dice el Señor? Pídele a Dios que te conceda el deseo de crecer más en esa área espiritual. Pídele a Dios que te conceda el deseo de crecer más en esa área espiritual. Pídele que te revele lo que estorba tu crecimiento espiritual. Cualquiera que sea el obstáculo que tienes, quítalo de tú, porque a veces, con todo el respeto, un gran obstáculo para los papitos es el trabajo. Entonces, hay que pensar, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero tener un hogar conforme a la palabra, entonces tengo que revisar cómo estoy realmente manejando mi trabajo secular con mi trabajo en mi hogar. Cualquiera de las cosas que ahoguen tu crecimiento,
crea un plan tú. Crea un plan de lectura bíblica que se ajuste a tu agenda. Entonces, para que se ajuste a tu manera, tú. Fíjense que uno siempre, yo les digo, hay que leer, hay que hacer, pero fíjense que el Señor que nos dice, Él ama a los papás. ¿Y qué pasa? Ama el hogar que tienen. Entonces, ¿qué pasa? El Señor como que les da y le dice, haz tú el plan. No le está diciendo, coja el plan, haga el plan, ponga el plan. No, sino ama, ¿sí? Mira cómo haces el plan. Y lo siguiente es la fidelidad de Dios. El Señor es fiel con cada uno de ustedes, ¿sí? Él es fiel y que recuerden que desde la primera hasta la última página de la Biblia verás la fidelidad de Dios. Esto realmente, yo no estoy hablando solamente para los papás, sino para todos. Desde la primera hasta la última página de la Biblia verás la fidelidad de Dios. Por ejemplo, encontramos una palabra en el Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. O sea, el Señor dice de generación en generación, yo tengo la fidelidad. ¿Por qué? El hogar va empezando. Si ustedes ven hablar del hogar de Noé, del de Abraham, del de José, del de Moisés, ¿qué pasó? Ellos empezaron, pero anterior también había habido el de David. Entonces empezamos a ver cómo de generación en generación. Acuérdese que todos a veces van a tener cositas que van a tener que clamar más que por otras. Bueno, ¿qué pasa? Es muy importante cuando conoces la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Cuando tú conoces la fidelidad de Dios, todo recibe más valor para tu vida. Porque si esta tarde nos preguntáramos, bueno, ¿cómo ha sido la fidelidad de Dios en este día nomás? Y piense usted que usted ya tiene por qué darle gracias al Señor. Porque así usted diga, ay no, pero yo fui a hacer mercado, pongámosle, pero estuvo la fidelidad del Señor. Yo estuve ayudando a esto, estuvo la fidelidad del Señor. ¿Ah? Y tenemos que puedes soportar tus pruebas cuando estés segura de que Dios es fiel. Puedes soportar tus pruebas cuando estés seguro o segura de que Dios es fiel. Recuerda que siempre va a haber, nosotros siempre llevamos mucho la fidelidad. La fidelidad, arranquémosla por llevarla en el Señor primero que todo. El Señor es fiel. Bueno, pero a veces con las personas, yo creo que a todos los que estamos aquí, hemos tenido personas que usted ha sido fiel realmente y ha sido un medio desastre universal. Entonces, enredamos esas dos cosas, ¿verdad? Y decimos, no, pero mire, no, usted es fiel con el Señor, que Él se encarga en el otro pedacito, ¿verdad? Él se encarga y no te desilusiones porque los hombres vamos a tener desilusiones, pero a veces nos dan muy duro. Pero recuerda que siempre hay palabras de aliento. Leámoslo en Apocalipsis 19, 1, 2. ¿Qué dice realmente? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro, de Dios, Señor Dios nuestro. Fíjese usted, aleluya, gloria a Dios. Cuando
Usted no entienda un poco porque a veces no se entiende siempre la fidelidad de Dios, siempre la tendrás. Mire, la tenemos hasta en momentos difíciles. Porque hay momentos difíciles en que tú dices, salgo por la izquierda, salgo por la derecha, canto, oro, camino. Yo creo que nos ha pasado a todos, pero la fidelidad de Dios es tan hermosa. Miren, yo me he acostumbrado mucho a una cosa de la fidelidad. Uno a veces es cuadriculado, entonces uno dice, el día de hoy voy a hacer esto, esto, esto. Y como no se pudo, uno se enreda. Pero espera en el Señor y resulta que lo que tenía el Señor era mucho mejor. ¿Mm? Pero que tú puedes entrar y decirle, tú eres fiel, Padre. Yo sé que esto no se pudo hoy, pero se puede mañana. Y gracias por tu fidelidad conmigo, no más en mi cuerpo. Miren todo lo que nos ha pasado en esta última semana. El cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y es cuidado por mi Señor, ¿verdad? Y uno dice, ¿Mm? Entonces pensemos eso, Señor, tengo salud, es tu sanidad en mi vida, Señor, tú moriste en la cruz por mí. Son muchas cosas de fidelidad del Señor, que a veces no las entendemos, que a veces no le decimos realmente lo que tenemos que decirle, aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Señor, aleluya, porque estás en mi vida, porque tú, papito, cuidas de mí. Entonces entendamos que, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Imagínense que cuando a usted le ha fallado, no la fidelidad del Señor, sino la fidelidad la fidelidad de las otras personas. Usted dice, bueno, y entonces usted no se preocupe, el Señor es justo. Que uno lo quisiera ver inmediatamente como a los 5 minutos o no. ¿Qué pasa? Uno deja las cosas quietas y cuando ve las cosas dice, tu fidelidad es hermosa, Señor. Que nosotros pueda salir no solamente de ustedes, papitos. Yo creo que ustedes tienen muchas cosas por qué tener. Tienen un hogar, tienen una esposa, tienen unos hijos, pero yo creo que todos tenemos muchas gracias para dar y para decirle al Señor, gracias por tu fidelidad. ¿Mm? Y fíjese usted que lo que yo le digo cuando somos cuadriculados a ratos, ahí sí que ve uno la fidelidad del Señor. Porque hay veces usted no pudo ir a hacer esto, no hizo esto, no puso. Y después, usted cuando ya entra en la paz, le ha pasado la chiripiorca. ¿Qué pasa? Usted dice, gracias, porque si yo hubiera hecho esto, había sido, ¿qué fue? La fidelidad del Señor contigo. ¿Mm? Que te dijo, espera, no es el momento, porque si hay cosas, y ahorita vamos a hablar de esperar, esperar es muy complicado, pero es bendición. Bueno, aunque uno hay momentos en que dice, se me acabó el tiempo, no piense en eso, el tiempo no se acaba porque el Señor llega en el tiempo perfecto. Bueno, tenemos que entender que somos realmente personas bendecidas que experimentamos la fidelidad de Dios eternamente. La fidelidad de Dios no es por ratos, es eternamente. Bueno, y si nosotros pensáramos en esa tarde, ¿qué haríamos si entendiéramos ese punto de la fidelidad? ¿Qué entenderíamos? Señor, quisiéramos todo el tiempo alabarte, cantar, hablar con nuestros labios y decirle gracias por tu misericordia. Por tu misericordia que es perpetua. La misericordia no es que hoy se la voy a... No, son nuevas tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Y miren, por favor, veámosla todos los días, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en papá, mamá, hijos, tías, abuelas, todo lo que quieran. Pero miren la fidelidad del Señor. Y algo
algo lindo que encontraba dice, ayúdame a no cuestionar tu presencia cuando atravieso momentos de dificultades o de duda. Ayúdame a no cuestionar tu presencia cuando atravieso momentos de dificultades o dudas. Fíjense que a veces como que uno dice, bueno, ¿qué sería lo que le pasó? No está. Y el Señor está ahí. El Señor siempre está y ustedes declaren todo el tiempo y siempre el Señor dijo, yo tengo ángeles con ustedes. Y declaren, ángeles van conmigo y más en estos tiempos. Porque uno por ángeles se ha salvado. ¿Mm? Que usted de pronto en ese momento no se dio cuenta, pero hay momentos en que uno va por la calle y dice, uy, esa persona, y usted pasa y no la mira. Usted lleva el ángel ahí. Usted lleva ese ángel. ¿Cuántas cosas han pasado que usted dice, uy, había podido pasar? No pasó, ¿sabe por qué? Por los ángeles que el Señor tiene para ti. Cúbranse en este tiempo y en todos, cubran con su preciosísima sangre, declaren, derramen la preciosísima sangre sobre su hogar, sobre sus hijos, su esposa, sobre su familia, su hogar, lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que el Señor los guarde, que el Señor siempre. Mire, nunca una oración sobra. Acuérdese siempre de eso, que uno a veces dice, ay no, pero yo ya oré. No importa, si usted sintió en su corazón que tengo que volver a orar, ore pasito, ore duro, haga lo que quiera. Pero que usted dice, ay no, pero volver a orar, ore. Señor, gracias, soy sana de la cabeza a los pies. Usted lo dijo, pero usted lo declaró, lo sintió en ese momento. Señor, necesito de la sabiduría tuya. Señor, yo necesito y oro por la gracia de Dios en mi vida. ¿Mm? Todo eso. Gracias, Señor, porque tengo el favor y la gracia. Pero fíjense que eso se llama fidelidad, que siempre tengo a mi Señor de primeras. Y siempre le estoy diciendo, tú eres fiel. Y gracias, papito, hoy el Señor es fiel. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes en esta tarde, yo le aseguro que cada uno tenemos una cosa para decirle al Señor, gracias, tú fuiste fiel hoy conmigo. Y tú estás siendo fiel en este momento. ¿Qué más de tú sanas mis heridas causadas por infidelidad de otros? Todos a la hora de la verdad tenemos jefes, y sí han hecho heridas en nosotros. Señor, sí, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me ha pasado varias veces, como que esa persona que usted cuidó, amó, quiso, esa fue la más infiel de todas. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser? Usted tranquilícese, usted le sirvió, usted le dio lo mejor delante del Señor. Con su mismo jefe o lo que tenga, usted lo hace. Mire, cuando uno piensa y dice, Señor, yo lo hago para el Señor, para uno todo es mucho más fácil. Porque cuando uno dice, para esta, lo que pasa es que esa sí es una equivocación que tenemos, ¿verdad? Usted haga las cosas para el Señor. Cuando yo las hago para el Señor, quedo feliz. Señor, yo pude hacer esto y fue para ti. Y queda uno en total bendición, ¿verdad? Pero ese es un punto súper importante. No lo hagamos para otros, porque cuando lo hacemos para otros hay desilusiones. No, si hay desilusiones, entonces hagámoslo. Pero cuando usted lo hace para Dios, de pronto hasta la otra persona dice, pero usted es medio boba. Puede ser boba, pero yo lo hice para el Señor. Bueno, ¿qué más le decimos al Señor? Restauras mi fe con un futuro y una esperanza. Restauras mi fe con un futuro y con una esperanza. Fíjense ustedes que lo que nos regala en esta tarde el Señor es fidelidad, que Él tiene toda la fidelidad y por algo habla de la fidelidad de Dios. Y nos puso hasta cantar la fidelidad, todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que a ratos estamos sintiéndonos, nos sentimos que
pero yo qué hice, yo qué puse. Usted no se preocupe. Usted lo hizo para Dios y va a recibir la bendición y va a recibir la recompensa. Bueno, y entonces yo cogí, por ejemplo, como a Noé, de los padres de la palabra, para aprender también de Noé en esta tarde. Noé realmente le tocó un tiempo muy difícil. Cuando Noé vivió una época de una maldad extrema. Entonces, ustedes se imaginan que eso debía ser de medio queja, de todo. Pero Dios siempre está mirándonos. Dios siempre nos está diciendo, tú me sirves a mí para esto, tú me sirves. Que uno piensa, no, únicamente a los que son líderes, pastores, eso es una mentira. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y a veces sí hay muchas cosas respecto a eso, porque de pronto usted se mete, estudia la palabra y todo y dice, pero es que usted tranquilo que el Señor tiene, y tranquila, el Señor tiene un propósito. Y así fue con Noé. Así como Dios vio que solo Noé era justo y en su gracia salvó a Noé y a su familia de su plan de inundar la tierra. Pero aquí tenemos que ver, no era un papá. Noé era una persona que, ¿qué pasaba? Noé amaba al Señor. Y el Señor tenía un propósito con la vida de Noé, lo mismo que puede tener contigo y conmigo. Y el Señor tuvo toda la fidelidad con Noé. Porque fíjense, era un sitio que estaba totalmente enredado, que era complicado. Que era un tiempo muy complicado, ¿verdad? Fíjense que para Noé no debió ser tan fácil cuando Dios lo mandó a construir un arca. ¿Para qué? Para protegerse de la destrucción que sobrevendría. Fíjense, aquí no solamente para papás, sino para todos, a veces el Señor nos manda a hacer cositas que uno dice, ¿y esto? Pero el Señor nos mandó a hacer, porque vendrían cosas para las cuales Él lo estaba preparando. Aquí vamos a ver cómo el Señor cuida el hogar de Noé, porque Él con esto cuida el hogar de Noé, ¿verdad? ¿Qué pasa? Noé hizo lo que Dios le ordenó y conforme a las instrucciones de Dios. Puso los animales en la barca, hizo todo y el diluvio llegó y destruyó, saben ustedes. También sabemos que toda la familia de Noé no tuvo problema, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que aprender en Noé, a esperar. Esperar es muy difícil en la sociedad actual, en la que todo se quiere instantáneamente. ¿Que es difícil? Sí, pero en realidad a veces parece imposible. Pero, ¿qué pasa cuando tú y yo, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué pasa cuando tú y yo esperamos en el Señor? Hágase la pregunta, Señor, ¿qué pasa cuando tú y yo esperamos en el Señor? ¿Qué hacemos cuando tú y yo esperamos en el Señor? ¿Qué pasa? Entonces yo quiero que nos hagamos la pregunta. Noé duró muchos días construyendo el arca. ¿Ustedes se imaginan todo lo que le vieron decir a Noé? ¿Y qué es lo mismo que le dicen a usted? Usted dice, mi problema es este. Y usted dice, ¿qué está esperando? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a poner?
Yo estoy esperando en el Señor. Pero para eso usted tiene que tener una relación como la tenía Noé. ¿Sí? Porque usted se imagina, bueno, sí, mi familia, pero yo me imagino que Noé debía tener a sus amigos, ¿no? Y yo creo que él a ratos decía, ¿será que echamos este también? Pero él obedeció exactamente qué era lo que quería el Señor. ¿Cuál era lo que el Señor le estaba enseñando? Era su familia. Y como lo acabamos de decir, en realidad a veces parece imposible. Para empezar, a esperar nos permite, ¿cómo hacemos para esperar? Para empezar en este momento, esperar nos permite desarrollar nuestra confianza en el Señor y fortalece nuestra fe en Él. Subraye ese pedacito. Esperar nos permite desarrollar nuestra confianza en el Señor y fortalecer nuestra fe en Él. Les voy porque ese pedacito quiero que quede escrito en todas las notas de ustedes. ¿Qué es? Para empezar a esperar, nos permite desarrollar nuestra confianza en el Señor y fortalecer nuestra fe en Él. Fíjense que si lo llevamos a nuestro tema de esta tarde, seguro que cualquiera de ustedes papás están pensando, ay sí, me acaban de decir que yo soy el alma del hogar y es que no lo tengo como muy arreglado. Eso puede estar pasando. Pero ¿qué pasa? Usted va a esperar, usted va a orar por esto y por esto y va a decir, voy a empezar a tener mi confianza en el Señor. Voy a volvérselo a repetir. Para empezar, esperar nos permite desarrollar nuestra confianza en el Señor y fortalecer nuestra fe en Él. Bueno, nos obliga a afrontar el hecho de que Él y solo Él nos obliga a afrontar el hecho de que Él y solo Él sabe lo que está haciendo. Nos obliga y por eso puse el ejemplo de Noé. ¿Por qué? Pues yo no creo que nos vayan a mandar a por ahora a construir un arca, ¿verdad? Pero era una cosa que él tenía que tener la confianza y la fortaleza. Nos obliga a afrontar el hecho de que él y solo él sabe lo que está haciendo. Esas frases debemos tenerlas y las debíamos poner por ahí porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo esperar. Nos obliga a afrontar el hecho de que él y solo él sabe lo que está haciendo. Esperar nos ayuda a crecer en paciencia. Esperar nos ayuda a crecer en paciencia. ¿Qué pasa? Realmente esperamos. ¿Qué pasó en Noé? Esperó, esperó y esperó. Fíjese que él no solamente hasta que el Señor le dio la orden y le dijo, listo, ya tú obedeciste, ya hiciste la barca y ahora vas a meterte, acuerdan los animales y tu familia. Pero acuérdese que mire que la espera no fue que él ahí mismo entró a la barca, llovió y se salió. Fueron 40 días encerrados sin poder nada. Después empiezan y son 7 días más otros 7 días. Hasta que, ¿qué? Mire todo lo que el Señor le enseñó a esperar para volver a salir. Es la comparación que debemos hacer nosotros. Hay cosas que uno dice, nosotros, por ejemplo, nosotras las mujeres somos muy buenas para las fechas. Entonces nosotras decimos, hace un año con 5 minutos, 3 segundos, fue así. No importa, el Señor me está enseñando a esperar en lo que tenemos. Entonces esperamos
y esperamos un poco más, hasta que finalmente nos contentamos con estar con el Señor. Nos contentamos con estar con el Señor. Yo sé que ahí uno pelea. Y espera, porque uno dice, Señor, llevo tanto tiempo, papito, será mañana. Pero a mí me ha dado resultado esto. Yo hay veces pido cosas y paso un día, pasaron 2, faltan 3 días para esto. Bueno, Señor, pero no fue hoy, es mañana. Gracias, Señor. O cómo me levanto yo. Por la mañana le digo, Señor, yo estoy esperando el milagro y prodigio en el día de hoy. Eso es esperar. Al otro día estoy esperando el milagro y el prodigio tuyo. ¿Mm? Yo sé que esperar, pero estamos viendo el ejemplo de lo que fue esperar. ¿Por qué? Esperar nos da energía para la caminata o la carrera que tenemos por delante. A veces no queremos esperar, pero salir corriendo no nos resuelve nada. Bueno, ¿estás esperando? Hazte la pregunta. ¿Estás esperando? Acepta la espera. Sin importar cómo sea o qué sientas. Sin importar cómo sea o qué sientas. Gózate en tu tiempo de espera, porque lo has de pasar con el Señor. ¿Qué estamos viendo hoy? Tenemos el ejemplo de Noé. Noé tuvo que esperar, tuvo que caminar. Él no fue que dijo, vea, usted son los únicos que se van a salvar y ya, hasta luego. No, el Señor lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar y a decirle, vas a hacer primero esto, después vas a coger los animales, después coger los hijos, la mujer. Fueron una cantidad. Después lo encierra otros tantos días. Después no puede salir inmediatamente. Y ustedes se imaginan, sí debía ser muy pues, pero eso debía ser como desolador. Lo único que quedaron fue la familia, no más. O sea, ¿qué tal que sea uno de esos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, no fue un tiempo fácil, pero siguió esperando todo en el Señor y mire todo lo que fue la bendición que dio. Entonces pensemos en eso, en el punto de esperar. Seguramente que le tendremos que decir al Señor, Padre, tú conoces mi temperamento. Porque unos son muy buenos para así como para esperar, para estar en toda la calma, otros corren. Tú sabes, aquí dice en el comentario, tú sabes cuánto detesto esperar algo o alguien. O sea, perfectamente nos están hablando, es que dame paciencia para esperar en tu sabiduría. Dame paciencia para esperar en tu sabiduría. Porque si usted ha estudiado, ha creído, ha escudriñado, ¿qué pasa? Yo voy a esperar en la paciencia del Señor, ¿verdad? Dame paciencia para esperar en tu sabiduría. Dame también, aquí me pareció un espíritu manso. Cuando tengo que esperar lo que tú tienes para mí. Dame un espíritu manso para lo que tú tienes, lo que tengo que esperar tuyo, lo que tengo, para que tú me des. Bueno, entonces fíjese que aquí tenemos nuestro primer ejemplo, que es Noé. Fíjense que uno de pronto lee la historia de Noé, pero la lee a toda velocidad. Fíjese, él tuvo que esperar.
para llegar. Y yo me imagino cuando él tuvo que enfrentarse a esa realidad, fue otra espera. Volver a poblar la tierra fue otra espera. Bueno, tenemos un segundo que es Abraham. Abraham, ¿qué pasaba? Abraham, sabemos que es una de las figuras más importantes de la Biblia, pero fue igual papá. Y él tuvo sus problemitas cuando fue papá. Porque seguro que él quiso mucho, quería mucho a Ismael, pero tenía el problemita por no esperar. Fíjense ustedes. Tenía el problemita de todas maneras, él lo bendijo, hizo todo lo que tenía que hacer, pero fíjense que como papá hay cositas y como personas que no todas nos funcionan así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Abraham tuvo cuando el Señor le ordenó que se fuera de su propia tierra. ¿Sí? Acuérdense que está en Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un propósito, nada fácil, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese que estos dos personajes de la palabra no les tocó fácil. ¿Qué fue? Fue los que realmente hoy descendemos de allá, ¿verdad? Pero ahí viene una pregunta, ¿cómo respondió Abraham a ese mandato? ¿Qué pasó? Tomó a su esposa Sara y empezó, ahí nace otra cosa que es la obediencia. En la palabra, a todos nosotros el Señor nos muestra qué tenemos que obedecer, ¿verdad? ¿Qué tenemos que obedecer? ¿Qué pasó? El Señor hizo una promesa, como las promesas que tenemos nosotros, y esa promesa fue cumplida. Acuérdese siempre. Aquí en Abraham hubo obediencia y hubo una cosa muy importante. El Señor le dio la promesa que acabamos de leer y fue cumplida. Que lo mismo, esa es la fidelidad del Señor. Él cumple sus promesas. Bueno, Él cumple sus promesas. Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente igual. Creer que el Señor, acuérdese que Abraham repitió mucho la promesa, porque él decía, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero volvía a llamar a las cosas que no son como si fueran. Pero si vemos en Abraham, fue un tiempo de prueba. Pero aquí vuelve otra cosa. Fue también fortalecimiento de fe y confianza en Dios hasta que se cumplió la promesa. Fíjense que aquí hay unas cosas que son exactamente. Noé, que fue lo mismo. Noé creció en confianza, caminó en fe, fortaleció también su fe y su confianza. Abraham lo mismo. ¿Qué pasó en esos tiempos, en esos 25 años de espera para que llegara Isaac? Él se fortaleció en fe y en confianza hasta que se cumplió. Pero aquí lo importante era, Abraham era un hombre que obedecía a Dios. Salió de la pared, pero ahí también, acuérdese que no solamente fue salir, sino que él obedeció lo que el Señor le dijo. Y obedeció la promesa de Dios, porque él siguió parado en la promesa. Aquí, en este personaje que haríamos, ¿cuál es tu nivel de obediencia a Dios?
Si te resulta difícil hacer lo que Dios te pide, reconoce tu debilidad. Reconoce tu debilidad. Actúa de tal modo que puedas ejercitar y fortalecer el músculo de la obediencia en las pequeñas cosas. La obediencia a veces es difícil, pero actúa de tal modo que puedas ejercitar y fortalecer el músculo de la obediencia en las pequeñas cosas. Luego, cuando enfrentes un reto que te parezca imposible, podrás responder como Abraham. Recuerde que el Señor nunca nos manda a hacer cosas que tú y yo no podemos. Él dice de pronto, te cuesta mucho trabajo obedecer. ¿Y qué pasa? Él coge cositas pequeñas para que empezamos a obedecer. Pequeñas. Que para nosotras son pequeñas y para el Señor son grandes. Porque cuando el Señor la ve, sabe que tú estás ganando esa batalla. O sea, para mí puede ser pequeña, pero para el Señor puede ser, ¿qué? Puede ser algo maravilloso que puede decir el Señor. ¿Qué pasa? Que dice, me está respondiendo, ¿sí? Y el Señor, ¿qué hace? Él responde. Bueno, ¿qué pasó? La bendición de Dios esperaba a Abraham del otro lado de cada acto de obediencia. Esperaba la bendición. Cada vez que obedecía, tenía la bendición y tuvo la bendición de tener a Isaac. Bueno, y lo mismo te sucederá a ti. No te pierdas las bendiciones de Dios por no seguirlo ni obedecer. Pero si te cuesta trabajo, recuerda eso. Voy a empezar por obedecer por cosas pequeñas. Como les he dicho, si nos cuesta mucho trabajo un devocional, cojan ustedes las cajitas de promesas y cojan una sola promesa y hagan una oración de esa promesa. Y verán cómo la vida de uno va cambiando, cómo el espíritu de uno cambia, y entonces uno dice, ya voy. Yo les aseguro que con lo que nos ha pasado esta semana en nuestro país, todos ustedes han orado por él. Todos. Así no tengamos, pero ¿qué ha pasado? Miren, algo hermoso que está pasando, la fe se está moviendo en nuestro país. No dejemos de orar, de creer, y hay unidad. Que ustedes saben que en la unidad está la bendición. Y en la unidad de sus hogares está la bendición. Bueno, recuerden que haya siempre bendición. Encontré ya para cerrar, los hijos del hombre justo, que son ustedes, papitos, crecerán alrededor de la mesa de su padre. Igual que crecen los renuevos de olivo alrededor del tronco. Los hijos del hombre justo, que son ustedes, crecerán alrededor de la mesa de su padre, igual que crecen los renuevos de olivo alrededor del tronco. O sea, piensen ustedes son hombres de bendición, hombres que el Señor tiene un propósito en la vida de ustedes y que nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús. Les pedimos que les dé sabiduría, guía, bendición para guiar cada uno de sus hogares, para guiar su esposa, sus hijos, para que sean ese hogar que el Señor bendice las familias, el Señor bendice los hogares y tiene cosas hermosas para cada hogar. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias por todos esos papitos que mañana los van a consentir, que los van a bendecir. Y te decimos gracias, porque hoy, Padre, aprendemos que tú siempre tendrás fidelidad con todos nosotros,
pero con ellos en ese hogar especial que tú les has dado. Señor, que queremos ser un Noé, ser un Abraham, de poder obedecer, de poder esperar, Padre, y de poder ver la bendición, de llamar a las cosas que no son como si fueran, de que, Señor, tenemos toda la victoria en ti, que tú peleas esa bendición por nosotros y que tú sabes, Padre, que nuestros corazones están dispuestos, Padre, a seguir orando, a seguir caminando de la manito tuya, a seguir creciendo en confianza y en esa fe en ti, de que tú harás, de que tú lo estás haciendo y tú harás. Gracias, Señor. La gloria y la honra para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.